buenas noches. En esta ocasión vamos a cantar 3 coros. El primero se titula Ven a mí, el segundo El buen pastor y el tercero Sentencia de muerte. Estos cantos fueron realizados, fueron hechos. El autor es Amado López Moreno. Nació el 13 de septiembre de 1901 y durmió en el Señor en abril de 1981. Se convirtió en 1945. Fue miembro de la primera iglesia bautista de Tenecú, Oaxaca. Su pastor, Gulmaro Aranda Pérez. Después fue miembro y diácono de la iglesia bautista Las Tres Cruces. Al final de su vida era miembro de la primera iglesia bautista de Tehuantepec. Por testimonio de su amigo de parranda, un ex drogadicto, quien le regaló una Biblia, se convirtió a Cristo. Amado López en su niñez fue acólito de un sacerdote. Muchos se convirtieron a Cristo por su testimonio. En las iglesias que él visitaba, siempre cantaba sus canciones espirituales que compuso acompañándose de su guitarra. Compuso varios coros, varios cantos por los años de 1952-1953, cuando yo era un adolescente y tenía aproximadamente 10 a 13 años, de los cuales algunos coros se perdieron con el pasar de los años. Solo estos 3 permanecen en mi memoria, porque en casa y en la iglesia mi esposa y mis hijos siempre los han cantado. El himno Sentencia de muerte llegó al pueblo evangélico en general y fue aceptado. Por los años 80 oí por primera vez grabado en cassette por el trío Pentecostés Amigos de Dios en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. A esta grabación le quitaron una parte y le agregaron otra parte del coro Ven, ven a mí. Con el correr de los años alguien le agregó una estrofa más. Hay muchos grupos el día de hoy, grupos musicales, que lo tocan en YouTube. Y a mí me gustó mucho la grabación de Amigos de Dios. Bendiciones para esos artistas cristianos. Este testimonio es de Herminio López Montero, hijo mayor de Amado López Moreno, que en este año 2020 cumple 50 años de ministerio pastoral en la iglesia de Bautistas. 12 de octubre del 2020. Vamos en esta ocasión a cantar estos 3 coros, los 3 cantos, con las letras y con los tonos con que mi padre los cantó. Él es el autor de la letra y el autor de la música también. Él no era músico, solo se le dio a él la inspiración, Dios lo puso en su corazón y hizo estos cantos, de los cuales podemos tener a la fecha estos 3 que vamos a cantar, que van a cantar especialmente mis hijas. 3 de mis hijos, porque son muchos más. Ven, ven a mí. Enséñame el camino.
placer, gozo, paz, perdón, vida eterna también, celestial placer, gozo, paz, perdón, vida eterna también. Sentencia de muerte yo tenía, de morirme clavado en una cruz. Un abogado habló por mí, era el Hijo de Dios, mi buen Redentor, mi amante Jesús. Sentencia de muerte yo tenía, de morirme clavado en una cruz. Un abogado habló por mí, era el Hijo de Dios, mi buen Redentor, mi amante Jesús. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús, bendito por la eternidad. Señor, tú eres mi esperanza y tu misericordia es mi felicidad. Yo te alabaré con todo el corazón, te alabaré con toda el alma. Oh Cristo bendito, mi Jesús, mi Salvador. Yo te alabaré con todo el corazón, te alabaré con toda el alma. Oh Cristo bendito, mi Jesús, mi Salvador. Oh Cristo bendito, mi Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Ahora vamos a leer un versículo en la carta a los Romanos, capítulo 6, Romanos 6. Romanos 6, versículo 23. Voy a hacer la lectura yo solo. Ustedes van a seguir la lectura en silencio. Dice así la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17, encontramos lo que este libro sagrado nos está diciendo. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ese día morirás. ¿Qué es la muerte? La muerte
En la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, nos da a entender que muerte significa separación. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo totalmente inocente, sin ninguna mancha de pecado, sin ningún error, totalmente inocente, de modo que en él no había ninguna carga, ninguna condenación, ninguna sentencia. Dios lo puso en el huerto, donde estaban dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero Dios le dijo que podía comer de todo fruto de los árboles del huerto, del Edén, que significa paraíso. Pero le advirtió que no podía comer de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comía de ese árbol, él podía morir. Moriría si comía del fruto prohibido. La Biblia no dice qué clase de fruto era, cómo se llamaba el fruto de ese árbol. El árbol solamente era conocido como el árbol del fruto del bien, de la ciencia del bien y del mal. Pero de todos los animales, dice la Biblia, el más astuto era la serpiente, de modo que nos da a entender la palabra de Dios, el libro de Génesis, que el diablo entró en la serpiente, usó a la serpiente para engañar al hombre. Y a través de la mujer, la mujer comió del fruto prohibido, porque vio, dice que el fruto era agradable a los ojos y delicioso para comer, y comió del fruto prohibido. Y entonces, después de haber comido del fruto prohibido, le dio a su marido, le dio a Adán a comer del fruto prohibido, y después de que comieron el fruto prohibido, se dieron cuenta ellos que estaban desnudos. Antes no tenían esa impresión, no tenían esa idea, ese conocimiento, esa información, sino tan luego que ambos comieron el fruto prohibido se dieron cuenta que estaban desnudos, y al mismo tiempo vino el sentido de la culpabilidad en el hombre al haber comido el fruto prohibido, porque dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaban de verse desnudos, hicieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Vino el sentido de la responsabilidad que abrió la puerta a la mente, a la conciencia del hombre, a los sentimientos negativos, a las experiencias mentales que afectarían la vida del ser humano, del hombre. Vino la vergüenza y vino el miedo, el temor de verse desnudos, porque antes de comer el fruto prohibido, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ellos tenían en su estado total de inocencia, limpios de maldad, limpios de pecado, limpios de una conciencia cargada de temores, de miedo. Ellos platicaban con Dios en el huerto. Dios conversaba con ellos en el huerto. Había comunión, había comunicación entre Dios y el hombre y la mujer. Pero después de que ellos comieron el fruto prohibido, vino Dios al huerto,
Y oyeron ellos la voz de Dios, y dice la Biblia que ellos se escondían de Dios. Y Dios llamaba al hombre, y al fin el hombre respondió. Y le dijo Dios, ¿acaso has comido del fruto que te dije que no comieras? Y entonces el hombre contestó, la mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Al hombre esconderse, o al esconderse el hombre de Dios, cuando Dios le hablaba en el huerto desde el aire, dice la Biblia, que le hablaba al hombre y el hombre se escondía, vemos que eso de esconderse el hombre de Dios nos muestra cómo el hombre cayó en la muerte espiritual. Esto es, el pecado estableció una separación entre el hombre y Dios. Por eso en las Sagradas Escrituras, por eso el apóstol Pablo habla y nos enseña que el hombre sin Cristo, sin arrepentimiento, está muerto espiritualmente para Dios. Entonces lo primero que recibe el hombre es la muerte espiritual, es decir, la separación entre él y Dios. Ya no existía aquella comunión, aquella relación y aquella comunicación entre Dios y ellos, porque el pecado, la desobediencia al mandato de Dios había establecido una barrera, una división, y eso se llama muerte espiritual. Fue lo primero que se manifiesta en el ser humano después de haber comido del fruto prohibido. Posteriormente, en el versículo 19, cuando Dios habla, después de hablar con la mujer, habla con el hombre y le dice Dios al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. La sentencia de la muerte física por haber desobedecido el mandato de Dios. Ahora vemos cómo Dios le dice al hombre que al final él va a tener que morir. La muerte física es la separación del espíritu del cuerpo del hombre. Cuando el espíritu del hombre que le da vida a su cuerpo sale de su cuerpo, entonces viene la separación del espíritu de la materia, del cuerpo del hombre, y se realiza lo que llamamos muerte física. Y vemos que la primera muerte física se realiza cuando el hijo mayor de Adán, Caín, se vio molesto, se llenó de coraje, de ira, porque Dios no vio con agrado la ofrenda que él le ofreció. Pero la ofrenda de Abel, sí Dios la vio con agrado. Y sin duda vio con agrado la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel se apegaba a la voluntad que Dios había establecido. Y Caín dio como ofrenda algo que él creyó que le iba a agradar a Dios. Por lo tanto vemos que no es asunto de cómo el hombre ve las cosas, sino cómo Dios dice que las cosas
se deben hacer. Y así hacer la voluntad de Dios y no hacer lo que nosotros nos imaginamos. Como en el caso de Adán y Eva, que al verse desnudos, se cubrieron su desnudez ambos con hojas de higuera. Así vemos pues que la muerte física llega al hombre. En el versículo del capítulo 3, versículos 22 y 24, al 24 dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no largue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ellos fueron creados, el hombre y la mujer, para multiplicarse y llenar este planeta. Pero fueron creados para vivir eternamente, vivir para siempre. Pero a causa del pecado, Dios los sentenció a la muerte. Y la primera muerte es la muerte espiritual. Queda alejado el hombre de Dios, queda separado el hombre de Dios. Y a continuación adquiere la muerte física, porque abrir la puerta al pecado, el hombre abrió en su vida, en su mente, le abrió y le dio oportunidad a todos los sentimientos negativos que al final destruyen la vida humana. Por eso es que el hombre llegó a la muerte física. Vemos el caso de Caín. El disgusto y la ira lo llevó al extremo de quitarle la vida a su hermano menor. Y vemos también que hay hombres que en una profunda aflicción se quitan la vida, se mueren, porque la carga mental que tienen no la pueden soportar. Y a veces llega la enfermedad y les quita la vida. Pero no solamente la muerte física, también fueron sentenciados a la muerte eterna. Aquella eternidad para la cual Dios los creó, la perdieron, para que no comieran del árbol de la vida y vivan para siempre, dice, los quitó del huerto y protegió el huerto con querubines que tenían espada de fuego para que el hombre no entrara y comiera del árbol de la vida. Pero Dios en su infinita misericordia, como dijo Jesús en Juan 3:16, de tal manera amó Dios que dio al mundo su Hijo unigénito. Desde el mismo momento en que vio al hombre hacer algo para cubrir su desnudez, Él estableció un plan. Y vemos el Evangelio predicado en el libro del Génesis. Cuando leemos, cuando vemos que el Génesis nos narra en el versículo 21 del capítulo 3, donde dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que los vistiera con túnicas de pieles, tuvieron que haber muerto animales, tuvieron que ser sacrificados animales. A Dios no le agradó la obra del hombre para cubrir su pecado, sino decidió el sacrificio de animales, en donde nos muestra a través de estos sacrificios de estos animales, nos muestra de manera adelantada, de manera tipológica, al Cristo Jesús que vendría después y moriría por el pecado de los hombres.
Por eso es que Jesús dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Dios le abre la puerta al hombre nuevamente para poder reencontrarse con Dios, para poder alcanzar la salvación. Veamos lo que nos dice Efesios 2, capítulo 5. A ver. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que le fue quitado a Adán por el pecado, Dios le da la oportunidad al hombre de volver a obtenerlo. Pero ahora, a través de Cristo, que fue representado por aquellos animales que se sacrificaron para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado de Adán y Eva. Veamos el amor de Dios, que no importando la condición pecaminosa en que el hombre se encuentra, dice, aún estando muertos en pecado. Por eso es que es necesario que todo hombre, toda mujer que no ha abierto su corazón a Dios, aceptando a Cristo como su Salvador personal, así puede tener una religión, así puede tener una tradición, así puede tener una práctica, una costumbre religiosa, pero si no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, ese hombre está muerto para Dios. La paga del pecado es muerte. El pecado, la desobediencia a los mandatos de Dios trajo muerte al pecador. Pero la última parte de este versículo de Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa eternidad con Dios que se perdió en el huerto del Edén, el hombre tiene la oportunidad de recuperarla, aceptando a Cristo como el único Señor y Salvador de su vida. Esta sin duda haber sido una de las razones que inspiraron a mi padre en a hacer este canto que dice sentencia de muerte yo tenía. Porque Dios ya lo había establecido así, para el pecador morir a causa del pecado. Por eso desde el libro de Levítico se nos dice, y lo dice Pablo en la carta a los Gálatas también, que maldito es todo aquel que es colgado en madero, porque Dios ya había decidido cómo moriría el Señor Jesús. Y Jesús murió en un madero de la cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo adquirió la maldición de todo pecador que se arrepentiría y que le aceptaría a Él como su Salvador personal. A Cristo le fue imputado el pecado, la sentencia de muerte de cada hombre y de cada mujer. Pero Jesús era justo, totalmente justo, Él no tuvo pecado. Pilato dijo, no hallo en Él culpa alguna, veréislo vosotros. Y con la muerte de Jesús, cuando el hombre acepta a Cristo, cuando el hombre lo recibe como su Salvador personal, la justicia de Cristo es imputada al pecador, al hombre, al ser humano. Él carga
con el pecado del hombre y el hombre es vestido de la justicia de Cristo. Por eso da tristeza, da en cierta medida coraje cuando los hombres enseñan que la vestidura del cristiano, del ser humano, es el bautismo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la vestidura del cristiano es la justicia de Cristo. Por eso cuando el hombre acepta realmente, verdaderamente a Cristo como su Salvador personal, Dios ya no ve en el hombre el pecado de él, sino ve en el hombre la justicia de Cristo que le cubre y lo ve totalmente libre de maldad, libre de pecado, justo, limpio y santo. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Terminamos esta breve meditación repitiendo el versículo 23 de Romanos capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga. Amén.